La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Queremos dar gracias al Señor por la santa oportunidad que Él nos da de poder llegar a todos ustedes, pidiendo siempre a Dios que bendiga a tu vida y tu casa. Que Dios a través de su palabra te nutra, te fortalezca. Como dijo el apóstol Pablo, que Dios fortalezca el hombre interior, el hombre espiritual, el que ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que mi querido hermano y hermana, quiero darles una muy cordial bienvenida y pido a Dios lo mismo que pido para todos los que estamos aquí, que te bendiga de una manera muy especial y que Dios alumbre los ojos del entendimiento para poder ver con claridad lo que Él quiere ministrarnos. Vamos juntos a abrir el libro santo y extraer el rema del Espíritu en el nombre del Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versos 27 y 28. Leemos: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Hermanos amados, seguimos con esta serie de temas que ustedes verán que vamos avanzando, vamos compartiendo por el Espíritu, y el Señor ciertamente nos está guiando. Desaprender para aprender. Es un tremendo desafío, amados, el hecho de que nosotros en este siglo tengamos que desaprender, es decir, tratar de sacar aquellas cosas que alguna vez nos enseñaron, pero que de acuerdo a la Escritura estaban mal. Estaban mal. Y por eso ustedes han visto que hemos hecho un llamado para ser humildes, para con humildad decirle al Señor: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo quiero decirles que soy consciente de que esto no se puede entender si no es por revelación de Dios. Si Dios no lo revela, no se puede entender como se debe entender. Es la primera cosa. Si no lo revela Dios, por muy bien que se explique, no se va a entender como se debe entender. Entonces, ya ustedes saben cuál es el propósito de este mensaje. ¿Qué es lo que busca este mensaje? Que todo se vea desde la óptica de Dios. Porque entendemos que Dios debe de ser el centro en todo. Dios debe de ser el centro en todo. Recuerden que en el mundo de la verdad solo hay una verdad que es legítima, y es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. No queremos la verdad del hombre, queremos la verdad de Dios. No queremos la verdad de las mayorías, queremos la verdad de Dios. Porque el hecho de que
muchos crean algo, no necesariamente por eso esto sea verdad. Queremos la verdad de Dios. Entonces seguimos. Lucas 19:10. Aquí sigan conmigo, abrochen cinturones y no se me desvíen, por favor. Dice la Escritura, vean lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de ustedes saben que hay algo que a Dios se le perdió? Y por eso Dios en Jesús viene para buscar eso que se le perdió. Porque recuerden que Dios no pierde nada. Es decir, que si hay algo que a Dios se le pierde, Dios lo busca y lo encuentra. Por eso es que los hijos pródigos, que pareciera que están perdidos, Dios los busca y los encuentra. Porque a Dios nunca, nunca, nunca se le pierde nada. Y cuando algo se le pierde, lo encuentra. Es cuestión de tiempo nada más. Es entonces que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús de Nazaret, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dejen ese pasaje en su corazón para que leamos otro y después si quiere retomamos ese. Pero leamos un pasaje que mientras yo estaba estudiando, yo dije, tiene que haber más Biblia para hablar estas cosas. Y el Señor, por su gracia, me llevó a este pasaje. Colosenses 1, versículos 19 y 20. Muy bien, ¿lo tienen? Dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Él? Cristo, o sea, el Hijo del Hombre. Repito, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Siga. Y por medio de Él, escuchen, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escuchen, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean ustedes, por favor, eso que dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y salvar lo que se había perdido. Amados, cuando Jesús vino a la tierra, yo les voy a decir puntualmente a qué vino Jesús a la tierra. Él vino para que el Padre vuelva a ser el todo en todos. Yo quiero que piense por un momento en ¿para qué vino Cristo? Porque Jesús vino para algo muchísimo más que salvar al hombre. Normalmente decimos que Él vino por el hombre. No, espérate. El hombre, el hecho de que salvar al hombre es una consecuencia, pero no es lo que prima. Lo que prima es que su Padre sea el todo en todo. Entonces Jesús vino a la tierra con el propósito de establecer el reino de Dios. De establecer el reino de Dios. Escuchen, el propósito principal de la obra redentora de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y algunos van a decir que lo que se perdió fue el hombre. Y eso es cierto, como dijimos la vez pasada, el hombre se perdió. Pero el asunto es que antes de que el hombre se perdiera,
ya se había perdido en la tierra el reino de los cielos. El reino de los cielos ya se había perdido en la tierra. Recuerden que Dios no podía gobernar voluntariamente la vida del hombre por causa de algo en lo que Dios no puede convivir jamás con ese algo. ¿Qué era? El pecado. Recuerden que es imposible que Dios hubiese salvado al hombre para luego dejarlo en el reino de Satanás. No, de ninguna manera. Jesús tenía que atar al hombre fuerte. Aleluya. Recuerden que estamos desaprendiendo para aprender. Entonces tú tienes que estar en una actitud de decir, hoy vamos a ver exactamente qué es lo que Dios me va a arrancar y para ver qué es lo que me va a plantar. Otro consejo, escucha este mensaje con ese corazón. Señor, arranca de mi vida lo que tú tengas que arrancar y planta en mi vida lo que tú tengas que plantar. Amados, solo hay salvación cuando Dios reina. Dígalo, dígalo. Solo hay salvación. O sea que si Dios no reina, no hay salvación. Podemos leer para fortalecer eso, para que vean qué bonito, en Primera de Crónicas 16:31. Primera de Crónicas 16:31. En pantalla, rapidito, por favor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios está en dominio, entonces reina la santidad, reina la justicia. Aleluya. Reina todo lo bueno. Pero cuando es el diablo, ya les dije que por causa del pecado, el diablo se convirtió en el príncipe de este mundo. Y como dije anteriormente, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Eso dice San Juan 10:10. Pero entonces, cuando Dios reina, hay vida, hay salud, todo bien, hay felicidad, gozo, justicia, verdad. El pecado es todo lo contrario a Dios, porque Dios es santo y Dios reina en santidad. Pero entonces cuando el hombre cayó, síganme aquí, cuando el hombre cayó, Dios lo sacó del huerto del Edén. Y dice la escritura que puso 2 querubines a la puerta de este lugar para guardar el acceso al árbol de la vida. Al árbol de la vida, que también eso es una gracia. Que Dios resguardara para que el hombre en esa condición no comiera del árbol de la vida. Así Dios estaba evitando, querido hermano, que el hombre viviera para siempre y perpetuara así su condición caída. Por eso es que Dios tuvo que sacarlo y resguardar para que de ninguna manera entrara. Entonces luego Cristo vino a deshacer el pecado para que Dios reine. Porque tenía que deshacer el pecado. De otra manera Dios no va a reinar. Tenía que tratar con el pecado, vencer al pecado. Y entonces, mis hermanos, ustedes saben que esa fue la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en la obra de la redención. No pensar nada más en la muerte de la cruz, sino la obra de la redención que implica un todo. Desde que Jesús se despojó hasta que se humilló y vino a ser uno entre nosotros. Nació como uno de nosotros. Muy bien. Entonces, la Biblia nos muestra
las trágicas consecuencias que ha sufrido esta creación desde que el diablo sedujo al hombre. El diablo logró separarlo de Dios, le quitó el dominio para hacerse señor de este mundo. Pero yo le voy a decir algo, amados, que es muy importante y que yo digo que es lo más trascendental y significativo de la caída del hombre. No es tanto que el hombre haya perdido el dominio, sino que Dios pierda su dominio en la voluntad del hombre. Que Dios pierda su dominio en la voluntad del hombre. Eso sí es triste. Eso sí es lamentable. Eso sí tuvo repercusión. Por eso, amados, el Señor quiere comenzar desde aquí a enfocar las cosas desde el punto de vista divino. No es tanto que el hombre se perdiera, es lo que perdió Dios. Entonces, amados, hemos leído en Lucas 19:10 que Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya dije que eso que se perdió fue el todo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver, por ejemplo, versículos como este, desde el punto de vista de Dios como el todo. Como he dicho reiteradas veces, antes de perderse el hombre, ya se había perdido lo que Dios era para él. Ya Dios dejó de ser el todo para el hombre también. ¿Entienden, amados? Y yo les voy a decir algo, el hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Repito, el hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Analicen el origen de las cosas y van a ver que la caída del hombre fue una consecuencia de que Dios dejara de ser el todo en todos. Por consiguiente, el propósito de Jesús al venir a la tierra, escúcheme, no fue tanto salvar al hombre, sino establecer el reino de Dios en la vida de éste. Escúcheme aquí, amado, vamos a ver si usted se atreve a desaprender para que aprenda. Jesucristo no vino tanto a salvarte a ti como a salvar el reino. Dijera eso. Normalmente los predicadores, toda la obra de Cristo la limitan a que Él vino por el hombre. Ponen al hombre en el centro del asunto. Y el hombre no es el centro. El centro es Dios. Jesús vino a salvar el reino de Dios. Jesús vino a restablecer el reino de Dios. Pero yo les voy a decir algo que sí les va a gustar. Pero voy a repetir porque yo quiero que usted se atreva a sacar y a plantar. Jesucristo no vino tanto a salvarte a ti como a salvar el reino. Y escuche aquí, salvando el reino te salvaba a ti, porque tú eres criatura del reino. Y aquí voy a aclarar algo que nos va a ayudar. ¿Qué quiero decir cuando digo salvar el reino? A lo que me refiero, hermanos, es que Jesús vino a establecer el dominio total y voluntario de Dios en la vida del hombre. Repito, Jesús vino a establecer el dominio total y voluntario de Dios en la vida del hombre. Pero el 3, vean lo que dice en la parte primera. Parte primera, tu pueblo, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo se le va a ofrecer? Voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Déjelo ahí. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Por eso es que yo te estoy diciendo que Jesús vino
querido hermano, a salvar el reino. Y a lo que me refiero con esto es que Él vino a establecer el dominio total y voluntario de Dios en la vida del hombre. Por eso dice aquí, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermano, el Señor, como soberano, no ha perdido ni nunca perderá su dominio y autoridad sobre el hombre y su creación. Por tanto, lo que Él quiso restaurar es el dominio voluntario de su reino en el corazón del ser humano. Aquí yo no estoy hablando de la soberanía de Dios, porque si hablamos de la soberanía de Dios, Dios tiene gobierno y control absoluto de todas las cosas. Pero aquí estamos hablando del reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios voluntario en el corazón del hombre. Eso cuesta un poquito digerirlo, pero por favor, yo hago esa aclaración. Puede que suene un tanto extraño, porque ya dije que estamos acostumbrados a ser el centro, inclusive el centro en la predicación evangélica. Pero, amados, el centro de la predicación no eres tú ni tampoco yo. El centro es el Señor. El centro es el Señor. Y como el centro es el Señor, todo hay que verlo desde su óptica. Desde su óptica. Entonces Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el todo de Dios en el hombre. Aleluya. Por eso Dios, amados, en su misericordia, nos explica las cosas como criaturas limitadas, pues sabe que el pecado corrompió no tan solo la mente del ser humano, sino también su conciencia. Entonces, el Señor nos enseña las cosas alrededor del hombre, pero eso no quiere decir que este sea el centro del asunto. Entendamos, amados, que esto es una controversia que comenzó en el cielo y que la tierra es simplemente el escenario final del conflicto. Por lo tanto, repito, lo que se había perdido era el dominio de Dios, su gobierno en la vida del hombre. El hombre ya no quería nada con Dios. Entonces lo que ocurrió fue que los seres humanos ya no lo estaban adorando a Él, al Creador de todas las cosas, ni sirviéndole a Él, al dador de la vida. Es decir, ya Dios no era el centro que lo movía todo en los pensamientos, en la razón, en la facultad física y emocional de los seres humanos. Así que, aunque las criaturas fueron perjudicadas, eso solo fue la consecuencia. La pérdida en realidad fue para aquel que era el todo. Para aquel que era el todo. Aleluya. Busquen conmigo en Efesios capítulo 1, en el verso 3 y 6. Jesús, la solución. Jesús, la salida. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Bendito Jesús. Efesios 1, 3 al 6. Ustedes conocen el pasaje y lo leemos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amados, aquí dice, primero, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el verso 4 que por amor nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y yo pregunto, ¿y esto para qué?
¿Para qué esto? El verso 6 da la razón de para qué. Y ahí lo dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál gracia? ¿Qué gracia? Bueno, la gracia de haber sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del amado Señor Jesucristo. ¿Y para qué todo esto? Para que Dios sea el todo en nosotros. Todo esto fue para que Dios sea el todo en nosotros. Por eso dice, escuchen hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos predestinó, y todas estas cosas, ¿para qué? Para ser Dios el todo en nosotros. Es decir, amados, Dios nos salvó para que Él sea el todo en nosotros. Escuche, en otras palabras, Dios me salvó, y salvándome está logrando ser el todo en todos, pues ya tiene uno más en cuya vida Él va a ser el todo, como la será también en todos. Porque eso es una realidad, queridos. En este tiempo el Señor está conquistando, Él está restaurando, Él está destruyendo el dominio del pecado y de la muerte, así como el poderío de toda autoridad que se opone a la obediencia de Cristo. En este tiempo Dios lo está haciendo. Gloria a Dios por el consumado es. Consumado es. Por eso yo les dije que eso es tan amplio. ¿Se recuerdan? Consumado es tan amplio porque, Padre, he encontrado aquello que se te perdió. Y entonces el Padre le dice a Jesús: hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces regresamos a 1 Corintios 15 en el verso 27. Rapidito, hijos, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas, el verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Dios nos salvó para Él ser el todo en nosotros. Y si Dios no es el todo en nosotros, entonces no se ha logrado la razón de la salvación. Somos muy limitados cuando pensamos que Dios salva simplemente para vaciar el infierno y llenar el cielo. Somos muy limitados porque la gente quiere que Dios le salve y a partir de ahí, es decir, la gente, mire, el 101% de la gente realmente lo que quiere o lo que no quiere es ir al infierno. Por eso es que todos los que se mueren, ay, tan bueno que era que el Señor lo reciba en sus brazos. Qué montón de mentiras. Todos van para el cielo. Eso es una falsa doctrina. El propósito de la salvación es que Dios sea el todo en nosotros. El todo, no uno más. Recuerden ustedes el gran problema de Israel. El problema de Israel no era que no adoraba a Dios. ¿Cuál era el problema de Israel? Que adoraba a Dios y a otros dioses. Un 100 para Brian. A Dios y a otros dioses. Yo quiero a Dios y le entrego estas cositas, pero la verdad que yo tengo otras prioridades. Déjate de estupideces. Simplemente tu Dios son las otras prioridades. Dios no comparte su gloria con nadie. Yo les dije a ustedes, y vamos a ver si estamos dispuestos a desaprender para aprender. Recuerden, esto es así. O Dios es el todo, o Dios no es nadie en ti. Usted quiere, se distrae. Si quiere, se distrae. O Dios es el todo en ti, o Dios no es nadie en ti. Porque Dios no quiere estar en una parte del corazón nuestro. Dios o es todo el corazón o nada. Dios dice, ¿me lo das todo o no me das nada? ¿Y saben por qué Dios lo pide todo? Porque Él lo dio todo. Es injusto de nosotros darle una partecita a Dios. Es injusto de nosotros hacer la agenda y decir, bueno,
Si queda un tiempito ahí para Dios, se lo doy. Es injusto. Porque Dios, es decir, puede ser que tú hayas creído que tú tienes a Dios verdaderamente en tu corazón. Y yo te voy a decir, al menos de que todo tu corazón sea de Dios, Dios no tiene nada en ti. Pero si tu corazón todo es de Dios, Dios está en ti. Aunque usted no diga nada. Esa es la parte donde uno tiene que ser humilde y decir, yo o tengo que sacar esto. O lo tengo o no lo tengo. No existe como que pertenezco al reino de Dios, pero vivo como los demás. ¿Acaso la Biblia no dice que nosotros no podemos vivir como los demás? No podemos vivir como los demás. No podemos andar en las tinieblas nosotros de ninguna manera. Nosotros somos del día. ¿Hijos de qué? De luz. Otros 100 para Marquitos. Hijos de luz. Entonces, ¿para qué nos salvó Dios? Para hacer el todo en nosotros. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, el Señor Jesús obró la redención para volver a ser el centro en la vida de los salvados. Porque aquí en la tierra, yo dije hace un momento, que se perdió a Dios como centro. Se perdió a Dios como centro. Y dígame si no. Eso no, ¿verdad? Que el hombre comenzó a adorar al diablo, a los demonios, a las estrellas, a la luna, a los sapos, a las ranas, a las vacas, a todo tipo de animal, a todo tipo de cosa creada, a objetos inanimados, estatuas, a todo tipo de tontería. Van y cortan un árbol y traen un trozo del árbol y se hacen ellos un dios, y con el resto del árbol van y cocinan una olla de carne, y después se sientan con su olla de carne y se postran delante del dios ese que construyeron, que erigieron. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Esa es la obra de la redención. Volver a que en este planeta Dios sea el centro. Y eso es algo que ya es consumado. Consumado es. Pero en la historia eso se va a materializar. Y oigan lo que voy a decir. Ciertísimamente es así. En la historia se va a materializar esto. Oye, hermano, eso está profetizado. Para que Dios sea el todo en todos. Entonces, concluimos diciendo que el Señor Jesús vino a restaurar el gobierno y dominio de Dios en todo lo que es y existe. Y aclaro una vez más que cuando hablo del dominio de Dios, no me estoy refiriendo a la soberanía, pues Él nunca ha perdido ni la perderá. A lo que estamos haciendo alusión es al gobierno de Dios en la voluntad del hombre. El gobierno de Dios, es decir, a posicionar a Dios otra vez en la voluntad del hombre, porque en el día de su poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Jesús vino a posicionar a Dios en el centro del hombre, para que el hombre otra vez, querido hermano, sus ojos sean hacia Dios. ¿Y cómo pasa eso? A través de la obra de la regeneración. Por eso es que tiene que pasar algo tan importante como el nuevo nacimiento, porque cuando una persona nace de nuevo, ahora tiene ojos para ver a Dios, oídos para oír a Dios y corazón para entender a Dios. Es decir, oye bien, en el hombre nuevo el centro es Dios, porque en el hombre nuevo el todo es Cristo. En el hombre nuevo el todo es Cristo, y en consecuencia el centro es Dios. ¿Está entendiendo? Era necesario que el pecado fuese quitado como régimen y el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios,
a través de la operación de la regeneración, es decir, del nuevo nacimiento, y así éste pudiera ofrecerse al Señor voluntariamente en el día de su poder. Así que, hermano mío, Jesucristo nos redimió, nos dio el Espíritu Santo y todo lo que significa toda bendición espiritual. Eso fue por amor, porque quiso incluirnos en su gracia, aunque eso no era su primera meta en sí. Porque yo les dije que el objetivo principal de Dios es y ha sido restaurar su gobierno y su dominio en todo, y como resultado recibimos su bendición todos nosotros. Por eso les digo, consumado es. En otras palabras, he conquistado la razón por la cual me he manifestado en este planeta. Es lo que estaba diciendo Jesús. He alcanzado la meta principal, Padre. He restaurado tu gobierno, tu dominio en todo. Porque esto ya es un hecho. Tú no lo ves ahora. Es como tú no ves que tú estás sentado en los lugares celestiales. No lo ves, pero es un hecho. Lo dice la Biblia, es un hecho. No andamos por vista, andamos por fe. Es un hecho. No lo vemos, no necesitamos verlo. Es un hecho. Yo no necesito ver para creer que Jesús murió en una cruz, porque yo lo creo por fe. No necesito verlo, yo lo creo. ¿Y por qué yo lo creo? ¿Por qué nadie puede borrar de mí ese creer? Porque Dios me impartió la vida nueva. Y en la vida nueva Dios nos dio el paquete completo. El don del arrepentimiento, el don de la fe. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Entonces ahora usted entiende a qué vino Jesús a este planeta, más que a salvar al hombre. Esa no era su meta principal. Yo por eso les dije que Jesucristo nos redimió, nos dio el Espíritu Santo y todo lo que significa toda bendición espiritual por amor, porque quiso incluirnos en su gracia. ¿Se recuerdan cuando leímos ahora en Efesios? ¿Se recuerdan en el capítulo 3? Donde dice por el puro, vean hasta la unción, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traduce usted? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Porque Él quiso. Hermano mío, por amor. Pero esa no era su meta principal. Jesús, mira, yo voy a decir algo por el Espíritu. Ustedes saben que Jesús, después de ser bautizado en el Jordán por Juan, llevando a cabo toda justicia del Padre, dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo les voy a decir algo. Jesús estaba anhelando ese día. Jesús estaba anhelando ese día donde sería llevado por el Espíritu al desierto, y se preparó, mi querido hermano, ayunó los 40 días y 40 noches porque él quería clavar sus ojos en su archienemigo y él sabía que ahí lo iba a vencer. Oh, mi hermano, Jesús venció a su archienemigo, y el enemigo también se preparó y vino con todo tipo de artimaña para engañarlo supuestamente, mas sin embargo no lo logró, querido. El diablo dijo: lo voy a engañar como engañé a Adán, a su hermano, a Adán. Pensó que al postrer Adán lo iba a engañar también, y vino con el mismo argumento, con la misma intención: ya que eres el Hijo de Dios, ya que eres el Hijo de Dios. En otras palabras, quiso ponerlo en controversia con Dios. Pero Jesús tenía, óyeme bien, los ojos en Dios, pero también en ese archienemigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: mira, diablo, tú puedes inventar todo lo que tú quieras, pero no me vas a hacer cambiar. Yo esperé este día y te voy a demostrar que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
servirás, a Él solo servirás, a Él solo servirás. Aleluya. Jesús estaba esperando ese día. Y les voy a decir algo más por el Espíritu. Jesús estaba esperando el día donde Él iba a ser clavado en esa cruz. Jesús lo estaba esperando ciertamente. Saben ustedes que cuando uno de sus discípulos se le atravesó y le dijo, no es sabio que vayas, no es bueno que tú vayas. Él le dijo, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, esta es la razón por la cual yo estoy aquí. Yo estoy anhelando ese día de ir a morir en esa cruz. ¿Saben por qué? Dice la Biblia, óyeme bien, dice la Biblia que Jesucristo el Señor, Él tenía sus ojos puestos. Había un gozo en su corazón y por ese gozo soportó la cruz, querido hermano. ¿Cuál era el gozo de Cristo? No era tanto llevar muchos hijos a la gloria, aunque eso genera gozo indudablemente. Hay fiesta en los cielos. Pero la verdadera fiesta, el verdadero gozo para Cristo era, hermano mío, oye bien, que el Padre recuperara lo que el diablo le había robado. Y usted dice, pero ¿cómo se lo robó? Recuerden que Dios delegó el planeta Tierra en el hombre. Dios le dio el señorío al hombre del planeta Tierra. El hombre era responsable, entonces el diablo llegó a la cabeza y con engaño y con todas las artimañas, escúchenme hermanos amados, le quitó el dominio y quedó con ese dominio. Y por eso fue que le ofreció todo a Jesús, le ofreció los reinos de la tierra. Y Jesús nunca le dijo, diablo, tú eres un mentiroso, ¿acaso que los reinos son tuyos? Porque Jesús sabía que eran del diablo. Pero Jesús dijo, mira, esos reinos realmente son de mi Padre. Tú los tienes ahora porque tú engañaste al primer Adán. Pero yo el postrer Adán, tú no me vas a engañar con esas tonterías. El Espíritu Santo me dice algo. ¿Recuerdan ustedes a David? Ese muchachito, cuando estaba ahí el gigante Goliat desafiando a los escuadrones de Israel. Y que ciertamente preguntó David, ¿qué le darán? ¿Qué le darán al hombre que venza a ese gigante bocón? Y entonces le dijeron varias cosas. Entre esas cosas, la hija del rey. Pero algo muy importante que le dijeron era la exoneración de los impuestos a su padre. Beneficio para mi padre. Jesús pensó en los beneficios del Padre. David pensó en los beneficios de su padre y con ese ánimo, por el gozo puesto delante de él, con ver la alegría del viejito, entonces fue y enfrentó al gigante y le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora vas a ver que mi padre va a recibir una bendición. Él puso sus ojos en ese gozo, querido. Jesús también, Jesús en medio de toda esta situación estaba viendo el gozo del Padre. Mi Padre volverá a ser el todo en todo, y volverá la armonía, y volverá la concordia, y volverá la paz. Y entonces dice Jesús, yo me voy a hacer pecado para terminar con el pecado, y yo voy a morir para matar a la muerte. Y Jesús entonces fue, querido hermano, y venció el pecado. Ahí venció el pecado. Jesús con su vida inmaculada, 33 años de vida inmaculada, querido, Él venció el pecado, querido, pero tenía que morir. ¿Para qué? Para matar a la muerte, como dijo el profeta. Y vio a la muerte Jesús y le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Hoy vine a matarte, muerte. Y dice la Biblia que era imposible que la muerte pudiera retener al autor de la vida. Y por eso en el tercer día el Padre dijo, Jesús Nazareno, tú eres el vencedor, levántate de entre los muertos. Y se levantó en el poder del Espíritu y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora yo quiero que ustedes también pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe y digan ustedes, si esto le va a generar tremendo gozo a mi Jesús, entonces yo voy a luchar con todo para que el Padre sea todo en mí. Yo voy a dejar de vivir para mí, voy a vivir para mi Padre, voy a vivir para mi Padre. Yo renuncio a lo que tenga que renunciar, yo renuncio a lo que tenga que renunciar. Oh, mi querido, Dios tiene que ser mi todo, porque hoy he entendido que si Dios, ay,
Ay, mi hermano, yo veo algunos que no quieren renunciar y le pertenecen a Dios, y Dios va a tener que con dolor llevarte a renunciar a esas cosas que tú no quieres soltar, porque Dios hoy dice: las sueltas, porque las sueltas, porque Dios dice: mío eres tú, yo te puse nombre, mío eres tú eres de mi propiedad, dice Dios. Aleluya. Yo te hablo a ti, mi hermano. Dios te dice: tú eres mío, eres de mi propiedad, dice el Señor. Entrégamelo todo, dice el Señor. Aleluya. Hermano mío, que el Señor te bendiga y te guarde, que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento. Recuerda esto: ¿a qué vino Jesús al mundo? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era a Dios como centro, es decir, el todo de Dios se perdió. Por eso es que Cristo vino a salvar el todo de Dios, a restablecer el reino de Dios en este planeta. Y una vez restablecido el reino de Dios, Jesús, como un efecto colateral, salva al hombre y ahora lo introduce, como dice la Biblia, en el reino del Hijo amado. Alabado sea el Señor. Demos gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte